Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a seguir con la siguiente ponencia. Invito a pasar a que tomen asiento a doña Andrea Brunetti Maltaglati y don Íñigo de la Maza Gasmuri. Comenzamos entonces con la primera ponencia. Doña Andrea Brunetti Maltaglati sobre daño moral en el nuevo Código Civil argentino. Abogada, colega, jueza del Tribunal Colegiado de Familia número 7 de Rosario, Argentina, magíster en Derecho Procesal, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Buenas tardes. Ante todo les quiero agradecer por la invitación, fundamentalmente a Lorena, y un agradecimiento especial a los miembros de la Corte de Apelación que ayer me recibieron tan amablemente. La verdad me siento muy complacida de estar aquí hoy con ustedes. Bueno, es un honor compartir el estrado con notables profesionales de aquí de Chile que tuve realmente la honra de conocer. Yo soy jueza de familia, como habrán escuchado. Yo les traje para conversar con ustedes todo lo relativo al daño en las relaciones de familia. Nosotros tenemos hoy un nuevo Código Civil y Comercial que para poder hablar de daños en materia de familia me tengo que referir a toda la regulación de este nuevo código en materia de responsabilidad civil. En verdad, no podemos dejar de hablar de la relación armoniosa que hay entre estas dos ramas del derecho. Cuando nosotros tenemos que resolver estos tipos de casos, honestamente, que es una parte de toda la materia que nos toca resolver como nos pasa a los jueces de familia, en verdad no es el común de los casos, pero la mayor cantidad de casos de daños que se nos presentan son de daños llamados daños morales o no patrimoniales en mi código. Y por supuesto que no descarta la presencia de daños materiales. Ahora, poder hablar de los daños en las relaciones de familia necesariamente tenemos que hablar de la responsabilidad civil. En mi Código Civil y Comercial están regulados en distintos libros. Yo voy a ir abreviando porque honestamente el tiempo, o sea, si bien no es muy cortito, pero para todo lo que les quiero contar va a ser escueto. Así que vamos a hablar un poquitito rápido y saltando algunos conocimientos que sé que por supuesto ustedes ya tienen. Como saben, en la relación familiar también tenemos el autor del daño y, por supuesto, la víctima. Y para poder aplicar los daños en las relaciones familiares nos tenemos que remitir a las reglas de la responsabilidad civil, que, como ya había explicado el doctor Barros, cuando hablamos de responsabilidad civil hablamos de algo más que derecho de daños. Bueno, y como les comentaba, mi código está regulado en este libro. Hoy la materia de responsabilidad civil excede el principio clásico del no dañar, alterum non ladere. Hoy va más allá, hoy tenemos una función de prevención del daño y una función punitiva, que esto es lo más novedoso, que no está en el Código Civil y Comercial, sino en la Ley de Defensa del Consumidor y solamente para esos casos, para el caso del consumidor. Entonces tenemos una faz preventiva y una faz reparadora, ¿sí? Que ya la veníamos teniendo. Y todo esto también es aplicable al derecho de familia, que por supuesto está regulado en otra parte del código, en el libro segundo, que les voy a contar cómo está. Esto se vincula con la evolución histórica del concepto familiar, del concepto de familia y los distintos tipos de familia que hoy comprendemos y nuestro código lo ha captado y así lo ha regulado, producto de la constitucionalización del derecho privado.
Y aquí permítanme hacer un paréntesis. Aunque el derecho de familia no podemos decir que es estrictamente derecho privado, mis legisladores lo han considerado así. Por eso se aplica las reglas de la responsabilidad civil a los daños en las relaciones de familia, como una rama de derecho privado del derecho civil en particular. Pero sostengo que hoy no podemos hablar estrictamente de un derecho de familia privado, sino que es derecho constitucional de familia. Es derecho constitucional con normas de familia. ¿Por qué? Porque producto de la constitucionalización del derecho privado, se incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico los tratados internacionales de derechos humanos. Esto obviamente que importó una adecuación de todo el orden interno, que así está culminando con esta sanción del Código Civil y Comercial, produjo un impacto en las relaciones familiares. Y hoy se entiende todo lo que es el derecho, en particular el derecho de familia y más especialmente el derecho de daño, se tiene en cuenta al damnificado, a la persona humana, porque hoy el derecho regula las normas en razón de la persona en sus relaciones interpersonales y en sus relaciones familiares, o sea que el eje de protección es la persona. En este sentido, en materia de daños, hubo una evolución. Las relaciones familiares ya no se consideran como eximentes de responsabilidad o como causales de justificación. Porque haya un vínculo familiar, no se entiende que no hay daño, sino muy por el contrario. Rige una norma que en mi derecho es la 1725, que se exige un deber mayor de obrar, un deber de mayor diligencia a tomar en las relaciones de familia. Y como decíamos, que se aplica, igual que en todos los ámbitos del derecho de daño, la faz de prevención y la faz de reparación. Yo les puse las normas, si les interesa, por supuesto, a su disposición. Y en esto se cumple un rol fundamental por parte de los jueces, porque en realidad en la Argentina estamos viviendo una situación particular, que tal vez en Chile también suceda, pero se critica mucho la función judicial. Supongo que aquí también sucede. Pero por otra parte, todo el derecho argentino delega en última instancia o en primera instancia al arbitrio judicial, a la decisión judicial. El juez debe resolver, el juez deberá y no tanto el juez podrá. Entonces, bueno, por un lado estamos muy cuestionados, pero por el otro lado nos han dejado resolver todos. Y no solamente en base a principios, como comentaba hoy en el almuerzo, en base a reglas, sino también en base a principios. Y lo que es más riesgoso o peligroso aún, en base a valores jurídicos, a propósito de la imparcialidad y la independencia judicial. Tema para otra charla, que también digo que puedo venir en otro momento. Como les contaba en el Código, esto lo voy a pasar muy rápido, pero para que ustedes sepan, el libro segundo del Código Civil y Comercial regula todas las relaciones de familia y ha incluido normas tanto sustanciales como procesales, regula lo que se llama el proceso de familia. Y en mi país, en verdad, todo lo que es la regulación de las normas procesales es materia no delegada por las provincias al Congreso de la Nación. Así que está bastante discutido si esto es constitucional o no. La Corte Suprema de Justicia ya en su momento lo había aclarado. Si es para darle efectividad a los derechos sustanciales, se permite que una ley nacional regule normas procesales. Lo cierto es que regula el proceso de familia. Y esto ha hecho que tambaleara toda la estructura procesal de las provincias, y ahí estamos ayornándonos y tratando de emularlos y tener la oralidad en todos los procesos civiles y seguir al Código Civil y Comercial en esto. Pero, bueno, para ir avanzando les había traído para que vean más o menos cómo es ignoraba la cantidad de tiempo que tenía. Entonces dije, bueno, lo que abunda no daña. Para que sepan más o menos, y les voy a dejar el PowerPoint a disposición para que sepan cómo están reguladas todas estas cuestiones en el derecho argentino. Lo voy a saltear, es riquísimo, interesante, pero bueno, la otra charla, para la jornada de Derecho a Familia. Las particularidades de los daños en las relaciones familiares. Tenemos una norma que es específica, que reconoce un daño en particular y que requiere una reparación, como le decimos nosotros los abogados, in re ipsa, que es el daño causado al hijo por falta de reconocimiento.
Esto se conjuga con la norma que les traía antes a colación, la del 1725, que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de los casos, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de las previsibilidades de las consecuencias. Es decir, que en materia de familia es al contrario, se exige siempre el mayor deber de obrar, a los progenitores fundamentalmente. Y tenemos lo novedoso del 1710 del deber de prevención del daño, que en materia rige sí o sí, porque los padres deben prever y tomar todas las diligencias del caso para no dañar en principio a los hijos y al otro cónyuge o conviviente, que son las novedades de nuestro código. Otra novedad, el 1711, que es la acción preventiva de daño, que les cuento que en materia de familia en realidad ya existía, ya teníamos acciones preventivas, lo que se conoce como la tutela anticipada, las medidas autosatisfactivas, que en mi provincia, en Santa Fe, la tenemos en la Ley de Violencia Familiar, por ejemplo. Bueno, pero para Galdós, que es un autor argentino que seguramente lo conocerán, él habla de una tutela sustancial inhibitoria. No vamos a discutir cuestiones procesales, pero en algunos casos se trata de medidas preparatorias, en otros casos se trata de medidas provisionales, llámenle cautelares si quieren, y en otros casos son verdaderas tutelas anticipadas. Lo cierto es que para esta acción preventiva de daño, que incorpora el Código Civil y Comercial y que se aplica a los daños en relaciones de familia, se exige que esta previsibilidad, porque si fuese cierto no sería una acción preventiva, sería otra cosa. Y los presupuestos de la responsabilidad civil exigidos son la antijuridicidad, la relación de causalidad y no exige factor de atribución. Cuando hablamos de una amplitud de objeto de protección nos referimos porque es comprensivo tanto de bienes como de la persona humana, individuales, colectivos, tanto de particulares como del Estado. Quiere decir que tiene que haber una posibilidad de daño. Un poquito lento para cambiar de... en cuanto a la función reparadora o resarcitoria de la responsabilidad civil, tenemos el deber general de reparar, como hacía alusión el doctor Barros, y hemos unificado las consecuencias de la reparación contractual y extracontractual y también la prescripción. Antes mi código diferenciaba y le daba tratamiento distinto. Hoy está unificado. Y como les contaba, en el ámbito de las relaciones de familia mayormente se da la reparación extracontractual. También tenemos el código adoptado, la reparación plena en el 1740, es decir, restituir a la persona dentro de las posibilidades a la situación anterior al hecho dañoso y si no se indemniza en especie o en dinero. Por supuesto, los presupuestos de la responsabilidad civil, como toda la teoría de la responsabilidad civil, daño, antijuridicidad, la relación de causalidad y el factor de atribución. Ahora les explico puntualmente, en cuanto al daño, distinguen patrimonial y no patrimonial y adopta la teoría de la repercusión, esto es, para diferenciar si es patrimonial o no patrimonial, es cómo impacta, si impacta en el patrimonio o no, en las afecciones íntimas, en los sentimientos, etc. En cuanto a la indemnización, es un concepto, siguiendo el concepto de reparación plena, comprende, y así está regulado, la pérdida o disminución del patrimonio, el lucro cesante, pérdida de chance, las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, que el Código Civil y Comercial los establece en la primera parte del Código, y de su integridad personal, a la salud psicofísica, a las afecciones espirituales y las que resulten de la interferencia de su proyecto de vida. Prevé especialmente el daño al proyecto de vida, que esto en materia de familia es fundamental, que es un daño no patrimonial y que es amén de todos los demás rubros indemnizables, viene como a engrosar el daño moral, no es que solo sea el daño moral. Hay un caso famosísimo que seguramente conocerán, que es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Fornerón e hija versus Argentina, un caso de adopción que llevó muchos años. Muy brevemente les cuento, donde la niña había sido declarada en situación de adoptabilidad y el señor Fornerón luchó hasta las últimas instancias contra esa declaración, que por supuesto lo priva de responsabilidad parental, en mi sistema no se llama más patria potestad. Llegó hasta las últimas instancias y, por supuesto, como se darán cuenta, comprensiva de daños, además de otras cuestiones que se resolvieron en ese fallo, que se sanciona a la República Argentina por violar garantías del debido proceso legal, violación a la Convención Americana, artículo 8, artículo 25, y ahí la Corte Interamericana
dijo concretamente lo que entendía por daño material y lo que entendía por daño inmaterial, o sea, patrimonial y no patrimonial. El patrimonial hizo alusión a la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, gastos efectuados con motivo de los hechos y consecuencias de carácter pecuniario. Esto lo toma el Código Civil y Comercial en sus normas. Y el daño inmaterial o no patrimonial, que comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas directas y a sus allegados. Esto impacta después en la regulación del Código porque amplía la legitimación del Código Civil y Comercial. El menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia, dice columna G, de la víctima o de su familia. Ya sostenido por la Corte Interamericana en otros precedentes que allí se los cito y que seguramente ustedes todos los conocen, muy famosos. Respecto a la antijuridicidad, el Código habla de acción u omisión y habla de daño no justificado. Cuando el daño no es justificado, es antijurídico. ¿Qué es esto de la justificación? Precisamente partimos del principio general del deber de no dañar. Y que ese deber de no dañar venga acompañado de esta no justificación. Incluso el Código nos dice cuándo está justificado el daño. Cuando hay un ejercicio regular de un derecho, cuando hay legítima defensa, cuando hay estado de necesidad, un consentimiento del damnificado, esto hay que adecuarlo a las particularidades del caso, o cuando surjan expresamente del ordenamiento jurídico, y ahí se dan algunas hipótesis que se las traigo así a colación, no podemos ahondar. Lo importante que es para el campo de las relaciones de familia no se prevén causales de justificación y esto está ligado al 1725, a la regla de mayor deber de obrar con diligencia. Perdón que voy rápido, pero quiero contarles todo. ¿Vamos bien? Bueno. Hay un fallo que les traje porque acá puntualmente habló de una causa de justificación. Ustedes sabrán, el Código empezó a regir en 1 de agosto de 2015. Un día nos despertamos y teníamos el Código ya funcionando. Fue así. Pero no, se había dicho que empezaba en 2016, pero bueno, estábamos en el Congreso Nacional de Jueces y con el presidente de la Corte Suprema sacándonos fotos y ahí nos enteramos que a la noche habían resuelto que el Código empezaba a funcionar enseguidita. Entraba en vigencia. Fue así, así como les cuento. Entonces, bueno, menos mal que veníamos desde el 2012 con el anteproyecto estudiándolo. Pero bueno, en fin, no salió tal cual. Así como hoy se mencionó, hay muchas cuestiones que en la comisión bicameral no fueron suprimidas, no fueron tomadas. Bueno, en materia de familia, unas cuantas cosas interesantes. Y respecto a la causa de justificación, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Azul, que Azul es una ciudad, vos Francisco la conocés, es la ciudad cervantina, la ciudad donde rige el garantismo procesal, ahí nos juntamos todos los garantistas a hacer nuestros congresos. Bueno, esta Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Azul, de la provincia de Buenos Aires, aclaró el tema de la legitimación, porque ¿qué pasa? Ustedes recuerdan que les conté que en el 587 el Código Civil y Comercial prevé el daño por la falta de reconocimiento paterno. Sucede que en el Código Civil anterior no tenía legitimación para impugnar la paternidad, en el caso de filiación matrimonial, lo que hoy llamamos el tercero con interés legítimo, es decir, el padre biológico. No podía impugnar la paternidad matrimonial. Se sabía padre de la criatura inscripta como hijo del marido, de la esposa, ¿me siguen? Pero no tenía legitimación para impugnarla. Entonces aquí tenemos un típico caso de justificación, porque no puedo hoy exigirle ese deber de obrar, ese deber de haber reconocido, como exige la norma expresamente, lo obligaba a reconocer sabiéndose padre, pero no podía porque la ley misma no se lo permitía. Obviamente ya han transcurrido 3 años del Código, esta causal de justificación se va a ir puliendo con el paso de los tiempos. Pero bueno, esto fue así aplicado. La relación de causalidad, que el Código adopta la teoría de la causalidad adecuada como corresponde, con las consecuencias indemnizables inmediatas previsibles. No se indemnizan en principio las consecuencias causales mediatas no previsibles. Y la causa ajena va a excluir total o parcialmente esta causalidad. Precisamente el Código lo regula expresamente. El hecho del damnificado, el caso fortuito o el hecho de un tercero por quien no se debe responder. En cuanto al factor de atribución, aquí sí tenemos una novedad.
que puede ser tanto subjetivo como objetivo. El subjetivo distinguimos dolo, culpa, como ustedes ya saben, el dolo directo e incorpora el dolo eventual, que es la novedad del 1724. El objetivo está regulado en distintas normas del Código Civil y Comercial. La verdad, el objetivo, muy poquito, no hay casi nada en el derecho de familia, salvo la única hipótesis de las filiaciones por técnica de reproducción humana asistida, pero escapan un poco al ámbito de familia, pero existe, por la actividad riesgosa de las clínicas. Pero si no, todo es culpa y dolo, o sea que nos remitimos al ámbito subjetivo. Así que avanzo. Por lo tanto, es más, en familia mayormente el factor de atribución es de culpa. Puede haber dolo, obviamente. Hay gente mala en el ámbito hay maridos malos, pero nosotras nunca, nosotras somos divinas, buenísimas. Y se exime demostrando que de su parte no hubo culpa, obviamente. Y la ley aplicable es la ley vigente al momento del hecho dañoso. Novedad, las cargas probatorias dinámicas. Hay en mi país una gran corriente llamada activismo judicial que venía pidiendo esto a gritos y bueno, parece que le hicieron caso. Entonces, en materia de daños, Francisco, en materia de daños está previsto y en el proceso de familia también, que en el proceso de familia a veces está bastante justificado. Las cargas probatorias dinámicas se venía viendo mucho en el ámbito de la responsabilidad médica, en la mala praxis. Ahí se venía viendo y no estaba cuestionada tanto por toda la doctrina, pero en otros ámbitos la verdad que sí. La particularidad que tiene es que la regulación de la carga de la prueba en las normas de responsabilidad civil le exigen al juez que previamente avise que va a utilizar la regla, el código dice principio, en muchas partes del código habla de principio y son reglas, la regla de las cargas probatorias dinámicas, tiene que avisar. En cambio, en el 710, que es norma de la regulación del proceso de familia, no tiene tal exigencia. Así que para los que litigan en familia en mi país, si a ustedes les toca, si tienen una situación en mi país, ya saben que les vamos a aplicar las reglas de las cargas probatorias dinámicas. Son útiles a veces, en alimentos sobre todo. Ahí está la diferenciación y las dos normas. Avanzo. En materia de daños, todos los cambios que se han producido en materia de familia impactan. Entonces es importante hacer alusión. Yo les traje un compendio amplísimo, como dijo el doctor Barros, no se puede comprender todas las situaciones, las hipótesis de daño a veces son impensables. Por eso es tomada con beneplácito esta forma de regular la responsabilidad civil en mi derecho, porque al enfocarse en el damnificado y al basarse en estos principios que les fui nombrando y reglas, permite contemplar todo tipo de situación dañosa que se presente. Hay un daño, lo pruebo, se dan todos los presupuestos de la responsabilidad civil, se repara. Esta es la idea. En las relaciones de familia podemos tener tanto daños en las relaciones de pareja, puede ser cónyuges o puede ser convivientes. Les cuento brevemente que mi código ha tomado toda la evolución doctrinal y jurisprudencial, porque así se hizo el Código Civil y Comercial. Incluso no tiene interpretación de normas según la voluntad del legislador y sí sí comprende a la jurisprudencia. Es muy interesante la parte del título preliminar del Código, para otra jornada, si querés, la de Derechos Humanos. Bueno, y les contaba, en materia de derecho de familia, incorporó lo que se llaman las uniones convivenciales, el concubinato, ¿sí? Pero hay distintas formas de regularlo, tienen muchísimos efectos, no está equiparado al matrimonio, alguna doctrina dice que vació el matrimonio, pero les cuento brevemente que tenemos uniones convivenciales que pueden estar inscriptas o no inscriptas y las uniones de hecho. Lo interesante en materia de daños es que como rigen en el derecho civil de la Argentina el principio de autonomía de la voluntad, también en el derecho de familia, en estas uniones convivenciales se pueden acordar, se puede hacer el pacto de convivencia entre los convivientes. Y en ese pacto de convivencia pueden regular, esté o no inscripto, pueden regular todas las situaciones que ellos puedan prever. Incluso pueden prever la situación de resarcimientos de daños para determinadas situaciones. Esto es lo interesante. Y tenemos en los casos de nulidad de matrimonios, cuando el cónyuge es de buena fe, esto se conservó, el único caso que se reconoce de acción de daños y perjuicios entre los miembros de una pareja.
obviamente acá solamente nulidad de matrimonio, así que solamente cónyuges. Y otra novedad en materia de familia es que antes teníamos la promesa de matrimonio, los esponsales, ustedes también lo deben tener, supongo. Bueno, hoy expresamente se niega la posibilidad de pedir resarcimiento por el incumplimiento de esa promesa de matrimonio. Está expresamente negada la posibilidad. Los pactos de convivencia. Y específicamente está previsto en la Ley de Violencia de Género, que es la 26485, es una ley nacional que baja al ordenamiento jurídico interno argentino toda la Convención de Belén do Pará. En Santa Fe tenemos una ley, que es la 13382, que la replica, y allí se reconoce una acción para resarcimiento de daños a la víctima de violencia de género, que por supuesto es una ley de protección integral a la mujer, así que es la mujer víctima de violencia de género. Acá saltan los hombres, esta es la parte que ustedes se levantan y empiezan, ¿por qué no? Bueno, acá son todos muy buenos, no se levantó nadie. Les cuento que el primer fallo en materia de violencia de género, resarcimiento de daños en violencia de género, fue un fallo plenario de la Cámara Nacional Civil, fíjense, del año 1994. Es una fecha importante para la Argentina, porque en ese año se produjo la reforma de la Constitución Nacional y se incorporaron con jerarquía constitucional los tratados internacionales de derechos humanos que hasta ese momento tenía suscripto la República Argentina, entre los que está la CEDAW, que es la Convención sobre toda eliminación de discriminación contra la mujer, pero no la de Belén do Pará, que fue sancionada, fue ratificada después. Quiere decir esto, que Belén do Pará se incorpora después. Hay un mecanismo del Congreso para poder darle la misma jerarquía constitucional a los tratados. Pero bueno, no los voy a aburrir con eso para otra jornada. Y hay un fallo interesante de un juzgado colega de Rosario del 2015, donde uno de sus integrantes, yo les cuento, en Rosario, ciudad de la que soy, de la República Argentina, tenemos un sistema procesal y tenemos un sistema judicial, donde en la ciudad de Rosario, en la ciudad capital de la provincia, en la ciudad de Santa Fe, en materia de familia tenemos lo que se llaman tribunales colegiados, integrados por 3 jueces. Yo soy miembro de uno de esos colegiados, el número 7. Un destacado jurista muy conocido en el ámbito del derecho de familia, que es el doctor Duto, integra el Tribunal de Colegiado de Familia número 5, que ha sido muy creativo, siempre ha levantado la bandera del activismo judicial, de las medidas autosatisfactivas. Fallos rarísimos que ustedes lean en materia de derecho de familia seguramente son del doctor Duto. Y les cuento que el Código Civil y Comercial, que ha tomado toda la doctrina y jurisprudencia en todas sus citas, la verdad que la doctora Kemmelmacher, que fue una de las autoras del código, lo nombra permanentemente. Así que siempre nos sorprende. Y él, precisamente en un caso de divorcio, que les cuento también, no tenemos más divorcio contencioso, no tenemos más divorcio culposo, todos los divorcios en Argentina son sin culpa. Pido el divorcio, me divorcio. Nadie pregunta ni por qué ni por cuánto. Lo único que exige la ley es que a la hora de pedirlo como presupuesto de admisibilidad de la demanda, se presente un proyecto de qué voy a hacer, un plan, una propuesta de un convenio regulador con todos los efectos del divorcio. Está bien, puedo pedir el divorcio unilateralmente, pero tengo que decir qué voy a hacer con la casa, con los hijos, con los alimentos, con el régimen comunicacional, con el cuidado personal, con los bienes. Y lo que es peor, después nosotros tomamos una audiencia y en esa audiencia tenemos que tratar de conciliar todos estos puntos. Lo cierto es que en esta época de transición, por supuesto, ya con el Código Civil y Comercial vigente, que no contempla más el divorcio culposo o por causales subjetivas, hubo que resolver casos donde se habían interpuesto demandas de divorcio por causales subjetivas y al mismo tiempo se había pedido la reparación de daño, que antes era muy común. Se dictaba el divorcio y un punto de la sentencia era la reparación del daño producto del divorcio. Esto no existe más en la Argentina. Por ahí entonces se discute si con este divorcio que tenemos ahora se puede o no pedir reparación de daños. Por divorcio ya, obviamente no, porque no hay más culpa, se terminó. Así que si alguien puede probar el daño y se aplican los presupuestos de la responsabilidad, se lo reparamos, pero hay que probar. Y en este fallo, si bien no se hace lugar al divorcio porque precisamente ya regía la nueva ley, se aplica el artículo 7 de derecho transitorio, ya resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sí le da la indemnización por daño moral por la existencia de violencia,
que había sido ya comprobada que existió durante el matrimonio e incluso después de la separación. También un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza del año 2016 que también decreta el divorcio incausado, pero confirma la condena a pagar daño moral. Y bueno, yo le puse ahí mucho más, para que ustedes sepan que en materia de violencia de género, la jurisprudencia argentina está llena de fallos con indemnización de daños. Tenemos daños derivados del incumplimiento de los deberes matrimoniales. Lorena, vos me decís, me hace así porque yo sigo. No hay una norma expresa que prohíba el reclamo de reclamos por daños y perjuicios, con lo cual, principio de reserva, todo lo que no está prohibido está permitido. Hubo, sí, una intención de regularlo así, pero los legisladores consideraron que no lo pusieron y nosotros estamos en esta tesitura en la Argentina. Si no lo pusieron, es porque entonces de alguna forma está permitido. Pero rige el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional. En cuanto a deberes matrimoniales, quedó un único deber, que es el de asistencia mutua y alimentos. Asistencia mutua va mucho más allá de la asistencia alimentaria. Se eliminó el deber de fidelidad, señores, y convivencia, ¿sí? Así cada uno en su casa puede estar casado. Han quedado como deberes morales. Imagínense que esto fue ampliamente resistido por la Iglesia, pero esto quedó. Esto sí salió. Y quedaron como deberes morales, y ahí viene la pregunta. Entonces, ¿puedo pedir reparación si ya no es más un deber jurídico? Si producto de una infidelidad se me causó un daño. ¿Por la infidelidad misma? No, seguro que no, porque no es deber jurídico. Me va a faltar la antijuridicidad. Ahora, si me voy al principio general de no dañar, y si producto de esa relación puedo probar que, habiendo un nexo de causalidad, se me ocasionó un daño por esa relación sexual extramatrimonial durante el matrimonio, se lo reparamos. En materia de divorcio incausado, todo lo que le expliqué. También la discusión hoy está centrada si se podría pedir la reparación. Hay casos en los que se ha pedido y hay casos en los que se ha otorgado. Y el daño al proyecto de vida, que está previsto en el 1738, también tengo que probar que la existencia del daño y tengo que probar el nexo de causalidad, que en materia de familia sí es muy difícil de probar la causalidad, no es tan sencilla. Y acá justamente en los fundamentos del anteproyecto se explica que los daños indemnizables a través del Sistema General de Responsabilidad Civil son aquellos que no tienen su causa en el vínculo matrimonial en sí mismo, ni en los deberes que de él emanan, sino en ¿qué? En la condición de persona, lo que les explicaba antes el principio pro homine. Y después, en materia de familia, tenemos un instituto muy novedoso, que es la compensación económica traída al derecho español, que se está confundiendo en los tribunales argentinos, que la compensación económica, los abogados lo confunden con alimentos, cuando son incompatibles, y es muy claro y es su regulación, y es muy importante saber que no es una indemnización por daños. Puede haber una reparación por daños por incumplimiento de deberes alimentarios, que es el único deber jurídico, pero no es el caso de la compensación económica. Brevemente les cuento que es una compensación que se prevé en el sistema cuando producto del divorcio se genera, y de la ruptura de la convivencia, se genera un desequilibrio económico entre los cónyuges o entre los convivientes. Es para casos muy determinados. En las 25ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca de 2015 hubo una comisión, la comisión número 3, específica de los daños en las relaciones de familia, muy interesante, donde por unanimidad se dijo que el derecho de familia no constituye un ámbito ajeno a la aplicación de las normas y principios de la responsabilidad civil. No obstante, la necesaria compatibilización de esto con la especialidad de los vínculos familiares. Hoy se habla mucho de la especialidad del derecho de familia, tanto es así que se traslada al ámbito judicial. Se requiere especialidad. En Argentina no debiera un juez no especializado en familia poder resolver cuestiones de familia, pero bueno, tiene sus excepciones. Y constituyen supuestos de resarcimiento entre cónyuges los daños provocados por violencia familiar y de género. Esto por unanimidad. En cuanto a los daños y el matrimonio, hay dos posturas, que son resarcibles los daños causados entre cónyuges por todo hecho o acto que lesione su dignidad en tanto persona humana, independientemente de si es o no cónyuge, ¿sí? El foco es en la persona humana.
y no corresponde reparar los daños derivados del incumplimiento de los deberes típicamente conyugales. Para la otra postura, son resarcibles los daños entre cónyuges que lesionen su dignidad en cuanto a persona humana como los derivados de la infracción a los deberes matrimoniales. Dos posturas totalmente opuestas. En cuanto al deber de fidelidad, el despacho de mayoría considera de que como no es un deber jurídico, no hay antijuridicidad y no prospera. Lo que le explicaba antes en cuanto a poder probar el daño. En cambio, en el despacho en minoría sí, que no obstante su carácter moral, o sea, no deber jurídico, configura un obrar antijurídico por el principio de no dañar y un daño resarcible, y ahí les pongo los números de los artículos. Y los fundamentos están en el título preliminar, artículo 1 y 2, que manda a interpretar los casos a la luz de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y todas las leyes especiales hasta el Código Civil y demás. Y el 51, que es el respeto por la dignidad humana. Hay un fallo de la Cámara Civil y Comercial, Laboral y Minería de General Pico, al sur de mi país, de la provincia de La Pampa, que condena a pagar daños y perjuicios por la violación del deber de fidelidad después de la entrada en vigencia del nuevo código. Era un caso donde se interpuso una acción de divorcio conjuntamente con la de daños y perjuicios, como se hacía antes de la entrada en vigencia, y en primera instancia sí se dio un divorcio, lo que se conocía por la causal objetiva, que hoy no existe más, no se hizo lugar al divorcio culposo, que era lo que se demandaba, y se rechazó en primera instancia el reclamo de daños. Pero bueno, luego esto, con un voto del doctor Rodríguez, esta es la parte que les quiero contar, que dice que la infidelidad por sí sola no genera in re ipsa un daño moral ni lo presume. El interés lesionado debe configurarse de manera relevante. Lo que decíamos antes, si podemos probar el daño, sí, pero por la infidelidad misma, no. Y se habla en el fallo que truncó su proyecto de vida familiar y que a su vez generó un atentado contra su honra. O sea que es el 1738 y el atentado contra su honra, el 51, 52 y 53 de la primera parte del Código Civil y Comercial. Muy lindo fallo. En cuanto a daños entre cónyuges, ya dijimos, puede haber una fase de prevención, una fase de resarcimiento. En materia de violencia de género y en los tratados internacionales de derechos humanos está específicamente previsto. En materia de divorcio, la prevención se da a través de medidas provisionales o tutelas anticipadas, tanto sobre personas como sobre bienes, que puede ser como cautelares o como medidas preparatorias. Esto es muy específico del derecho de familia. Luego tenemos los daños en las relaciones materno-paterno-filiales. Como hubo cambios en materia de filiación, también repercute en el campo de la responsabilidad civil. Hoy tenemos tres fuentes de filiación en el derecho argentino. Filiación por naturaleza, filiación por adopción y filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Se ha contemplado todas estas hipótesis. Les cuento que en materia de técnicas de reproducción humana asistida no se reguló, tampoco se prohibió, la gestación por sustitución. Fue lo que me permitió sacar un fallo que te lo voy a mandar, que es muy interesante. No porque sea bien, pero a mí me gustó. Expresamente se regula la reparación de daño por la falta de reconocimiento filial, como les venía contando. No se prevé que se pueda reparar la falsa atribución de paternidad, que comprende tanto lo que se conoce en Argentina, que supongo que aquí también, el reconocimiento complaciente, cuando la pareja reconoce al hijo de su pareja, es delito en la Argentina, supongo que aquí también. Es supresión de identidad se llama. Y bueno, esto fue, hay una condena del Juzgado Civil y Comercial, condena civil del Juzgado Comercial de Córdoba, del 2013, yo les traigo los casos más resonantes. Y también se producen modificaciones en lo que es la acción de filiación, en la caducidad, que todo lo redujo a 1 año, y se amplió la legitimación activa, y además hay un deber de informar en estos casos por parte del registro civil, lo que nos hace pensar que si el registro civil no informa adecuadamente a la madre cuando va a inscribir al hijo sin denunciar la filiación paterna, tiene que advertirle, primero que es una obligación del Estado de indagar en la República Argentina. Eso se da de bruces, choca con toda la normativa de tutela del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, indagar quién es el padre. Ojo con esto. No obstante, el registro civil tiene que informar y si incumple este deber de informar, obviamente puede generar daño.
Yo voy por la filmina número 20 y pico y tengo como 50, pero yo les voy a contar que tengo que cortar y lo voy a cortar acá. Así que justito me hiciste la seña. ¿Por qué? Porque las filminas que siguen explican todo esto, pero yo se los voy a enumerar nada más y por supuesto a su disposición. En lo que a daños a los hijos refiere, tenemos daños de origen genético en la procreación natural, cuando los padres transmiten alguna enfermedad, transmisión sexual, etc. Daños de origen genético por técnicas de reproducción humana asistida, que acá la legitimación es más amplia porque intervienen las clínicas y acuérdense que es actividad riesgosa, responsabilidad objetiva. Los daños por omisión de reconocimiento paterno, que ya lo analizamos, los daños por falso emplazamiento, que los nombramos recién y que también genera un daño entre cónyuges, esa flechita no va, quedó ahí. Daño por inacción o conducta obstruccionista de la madre ante reclamos o medidas tendientes a conocer la certeza de la paternidad, que acá son interesantes las acciones declarativas de certeza o las medidas autosatisfactivas que pueden interponer los que se saben padres para poder determinar su paternidad, y si hay una obstrucción materna puede generar reparación de daño, además de la falta de reconocimiento al hijo. Daños ocasionados en el marco de la adopción, esto es lo que se conoce como el desistimiento de las guardas preadoptivas, las devoluciones, que en Argentina estamos teniendo estos casos, muy graves, para otra jornada. Daños por incumplimiento de los derechos deberes de la responsabilidad parental, en principio por incumplimiento de la obligación alimentaria. Más allá de fijar la cuota alimentaria, se han registrado muy escasos casos, muy escasos. A mí me hicieron un planteo, pero no lo pude resolver porque en audiencia conciliaron las partes, sobre indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento de la cuota alimentaria, además de fijación de una cuota alimentaria, a quien a su vez no había reconocido. Una sola cosita respecto a ver si no me olvido nada, para cerrar. Bueno, les puedo dejar el PowerPoint si ustedes quieren, y me va a costar, porque es lento, llegar a la filmina que dice gracias. Bueno, la siguiente ponencia es del profesor Íñigo de la Maza Gamuri. Va a hablar sobre integración publicitaria en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, abogado, doctor en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, España, profesor de Derecho Civil en la Universidad Diego Portales, abogado integrante de la excelentísima Corte Suprema. Muchas gracias a Lorena por esto y permítanme intentar al menos ser breve. Uno de los temas que a mí me ha resultado más seductor en el derecho de contrato y que ha dirigido una parte importante de mi agenda de investigación en los últimos años es el tratamiento del problema de la ignorancia. Y para clarificarnos, para entendernos bien, por ignorancia voy a entender el desconocimiento de ciertos aspectos de la realidad que determinan la voluntad de una parte de contratar. Y yo creo que este es un tema seductor por al menos dos razones. La primera es la frecuencia con que se presenta y la segunda es la diversidad de herramientas que el derecho provee para intentar resolverlo. Fíjense ustedes que es la ignorancia, en los términos en que me he referido a ella, la que está al centro de las preocupaciones que suscita el error, el dolo, la cabida, los vicios redhibitorios, la evicción, algunos supuestos de imposibilidad originaria, algunos supuestos de objeto ilícito, de incumplimiento contractual, de publicidad engañosa y, en fin, entre otros temas, el que nos interesa hoy día, que es la integración publicitaria. Y el caso es que si el problema es el mismo, la forma en que debiésemos aspirar a resolverlo, no obstante la herramienta que empleemos, también debiese ser semejante. Y a mí me parece que para pensar en esa forma de resolver la cuestión, deberíamos plantearnos al menos un par de preguntas. La primera de ellas, frente a un caso de ignorancia, es ¿quién va a soportar el riesgo de la ignorancia? ¿La parte que la padeció y que ya no quiere permanecer en el contrato o que quiere entender el contrato de otra manera?
o en cambio la otra parte. Y la segunda pregunta que enfrentamos es cómo responder a la primera, o para decírselo de una forma menos críptica, ¿de qué criterio vamos a servirnos para adjudicar el riesgo de la ignorancia? Y estas son las cuestiones que se nos presentan a propósito de la integración publicitaria en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es lo que quiero pensar con ustedes ahora. ¿Acaso lo primero que debiésemos tener en cuenta cada vez que consideramos un caso de integración publicitaria es que la ignorancia que padece una parte, el destinatario de esa información, es provocada por una declaración pública, o sea, por la publicidad. Y entonces nos encontramos frente a un error provocado. Y en principio al menos, hay al menos razones económicas para que adjudiquemos el riesgo de la ignorancia a aquel que lo provocó. Ya les voy a dar un par de ejemplos de esto. Pero no es, me parece a mí, la única cuestión a la que debiésemos poner atención. Y el objeto de esta exposición, de los próximos minutos que vienen, consiste en tratar de pensar con ustedes aquellos criterios a los que debiésemos poner atención al considerar un supuesto de integración publicitaria. Y para hacerlo, yo creo que podemos comenzar desde un lugar en el que todas y todos estemos de acuerdo. Y fíjense la idea en que deberíamos estar de acuerdo. Yo diría que no cabe duda que en el derecho chileno la publicidad puede integrarse al contrato. Pero tampoco cabe duda de que la publicidad no necesariamente se integra al contrato. Y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo en la primera parte de esta idea, si piensan en el caso de la publicidad acerca del metraje de un departamento que no corresponde a su metraje real. Mi impresión es que muy probablemente en ese caso estamos frente a un supuesto de incumplimiento contractual. Pero consideren ahora uno de mis casos favoritos, que es Red Bull te da alas para volar. Y salvo que ustedes piensen que si las alas no aparecen después de consumir la bebida energética, podrían alegar incumplimiento contractual, bueno, entonces están de acuerdo conmigo en que la publicidad no necesariamente se integra al contrato. De manera que ya ven que es un punto en el cual tenemos consenso. La publicidad se integra al contrato, pero no necesariamente se integra al contrato. Y de ahí la importancia de precisar los criterios, ¿no? Entonces, para continuar, consultemos ahora nada más por un momento la Ley General de Urbanismo y Construcciones, al menos en la parte que nos interesa. Déjenme citársela. Las condiciones ofrecidas en la publicidad y la información que se entrega al comprador se entenderán incorporadas al contrato de compraventa. Tal información deberá expresar claramente la superficie total y útil de la o las unidades que se están ofertando, la de sus terrazas, bodegas y estacionamiento. Fíjense ustedes que antes de la modificación que introdujo la ley 21.014, la regla que les acabo de leer era la siguiente: las condiciones ofrecidas en la publicidad y la información que se entregue al comprador se entenderán incorporadas al contrato de compraventa. Guarden con ustedes la expresión condiciones de la publicidad. Así que las condiciones ofrecidas en la publicidad y la información que se entrega al comprador se entenderán incorporadas al contrato de compraventa. Y yo creo que hay cierta elegancia en el laconismo de la regla en su versión original, la que les acabo de leer. Pero como querría mostrarles, es frecuente que disposiciones lacónicas nos hagan pagar un precio alto por ella. Porque una regla lacónica, breve, como las que les acabo de mencionar, únicamente se justifica, creo yo, en un sistema jurídico si esta regla reposa sobre un trasfondo que permite llenar los vacíos que impostergablemente deja una formulación breve. Entonces, así para volver al ejemplo del que ya me he servido, a falta de indicación en la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto de qué hayamos de entender por condiciones, ¿no? Las condiciones que se integran al contrato, necesitamos algún material que nos permita racionalizar la intuición que habíamos adquirido, según la cual no es posible integrar al contrato que Red Bull te da alas para volar. ¿Bien? Mutatis mutandis, necesitamos criterios que nos permitan racionalizar esa intuición, pero esta vez en esta ley, que como ven, es particularmente breve. Y el problema es que ese trasfondo que necesitamos para dotar de contenido a una regla lacónica, bueno, no lo tenemos, ¿no? Yo diría que, ante todo, si es que lo tenemos es dudoso, y aún si superamos la duda es incompleto. Y quiero mostrarles por qué. Comencemos pensando por qué este trasfondo que podría dotar de contenido a la regla es dudoso. Bueno, la respuesta es bien evidente, ¿no? La respuesta es porque en Chile no existe una ley general de publicidad ni nada que se asemeje ni siquiera remotamente a ello. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo más cerca que podemos llegar de eso? Bueno, la 19.496 sobre protección de los consumidores, ¿no? Pero yo creo que es bastante argumentable al menos que
esa ley únicamente la podemos aplicar cuando la LGUC vincula a proveedores con consumidores. De otra manera estaríamos fuera de su ámbito. Entonces se mantienen completamente dudosos los casos en que no se encuentran involucrados consumidores, pero se aplica la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿En qué sentido es dudoso? Que tenemos, la única regla que tenemos es lo que les leí del artículo 18, nada más, porque no hay trasfondo, ¿no? Pero ¿qué pasa si encuentran involucrados consumidores o consumidoras? Bueno, yo diría que mantenemos un problema. Fíjense que hasta el momento queremos saber qué es lo que se designa con la expresión condiciones, esas condiciones de la publicidad que se integran en el contrato según el mandato del artículo 18. Y luego de la modificación que, como les conté, introdujo la 21.014, tenemos lo siguiente, déjenme recordárselo. Las condiciones ofrecidas en la publicidad y la información que se entrega al comprador se entenderán incorporadas al contrato de compraventa. Tal información deberá expresar claramente la superficie total y útil de la o las unidades que se están ofertando, la de sus terrazas, bodegas y estacionamientos. Pero si pusieron atención a esto, van a descubrir que hay una distinción entre condiciones e información. Lo último que detalla la ley, en realidad no son condiciones, sino que lo denomina información. Y entonces la superficie total y útil de la o las unidades que están ofertando, las de sus terrazas y bodegas y estacionamientos, correspondería a información. Y una pregunta es si la información es algo distinto a las condiciones que se entienden incorporadas al contrato. Ahora, si el legislador, particularmente el 19.496, fuera más pulcro, esta pregunta, que teóricamente puede parecer interesante, tendría un sentido pragmático. Pero si hay algo a lo que nos ha acostumbrado el legislador nacional, es, diría yo, a su falta de pulcritud, ¿no? Por no mencionar una legendaria torpeza cuando se trata de la 19.496. Así que no voy a considerar la aparente distinción entre condiciones e información y voy a asumir que esa información a la que se refiere el artículo 18 también puede calificarse como condiciones de la publicidad. Por lo tanto, si usted hace publicidad sobre el metraje, esa publicidad se entiende incorporada al contrato. Si usted hace publicidad sobre los estacionamientos, se entiende incorporada al contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, eso no puede ser todo, ¿no? Por lo tanto, no pueden ser todas las condiciones. De manera que igual seguimos necesitando el trasfondo y para buscar el trasfondo nos vamos a la 19.496. Y lo que encontramos, ustedes lo saben, pero se los voy a repetir, es la regla del número 4 del artículo 1, que define publicidad como la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio, entendiéndose incorporados al contrato las condiciones objetivas contenidas en la publicidad hasta el momento de celebrar el contrato. Son condiciones objetivas, aquellas señaladas en el artículo 28. Así que buscando la expresión condiciones, ahora encontramos otra expresión, que es condiciones objetivas. Y entonces una buena pregunta que cualquier abogado que quiera entorpecer un juicio se haría, o cualquier abogada, es si condiciones objetivas designa exactamente lo mismo que condiciones. Porque si designan exactamente lo mismo, no se ve por qué el legislador utilizó dos frases distintas, teniendo en cuenta que la de 19.496 ya estaba, ¿no es verdad? Pero de nuevo, yo creo que no este es un camino, salvo que sea un juicio, por el cual uno deba seguir. Yo creo que tenemos que aceptar que estas condiciones son las condiciones objetivas, ¿no? Aunque por supuesto hubiera sido una buena idea ocupar la misma expresión. Llegado a este punto, déjenme servirme de algún ejemplo, para que, si es que la abstracción de esto, que tampoco es demasiada, las confunde, se aligere. Entonces imaginen que se trata de un proyecto inmobiliario y que parte del mensaje publicitario es, y supongamos que estas son las frases publicitarias, ven y desde tu departamento toca las nubes, aire más puro para ti y tu familia, 200 metros cuadrados de parque para tus hijos y la última, felicidad garantizada para tu familia. Entonces fíjense ustedes que, como debería resultar más o menos evidente, desde ninguno de los departamentos es posible tocar las nubes ningún día del año. El aire no es más puro que en ninguna otra zona de la ciudad. La zona, el parque de los niños, son 200 metros cuadrados de maicillo con un respalín de plástico y un pequeño pozo de arena. Y en fin, como es evidente, esto no necesito decírselo, las personas que van allí no son todas felices, ¿no? Estadísticamente la mayoría debería ser infeliz. Entonces, nuestra pregunta es si quienes compraron inmuebles en el proyecto inmobiliario podrían solicitar un remedio frente al incumplimiento contractual si todo esto sucedió. Y como es evidente respecto de todo contrato, el incumplimiento depende de a qué se obligó el deudor, ¿no? Solo podemos saber si incumplí cuando preliminarmente sea que me obligue. Y en este caso, vamos a asumir que ninguno de los mensajes publicitarios aparecía en el texto del contrato. Por lo mismo, la única posibilidad de alegar incumplimiento es que se haya producido integración de la publicidad al contrato. Y creo que tenemos que estar de acuerdo en que lo que reclaman los
compradores no se relaciona en lo absoluto con la información de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ¿recuerdan? Por lo tanto, no podemos responder que sí está incorporado porque es condiciones en ese sentido. De manera que nos tenemos que ir a las condiciones objetivas del artículo 28 de la 19.496. Y el texto es horrorosamente farragoso, pero déjenme leérselos muy rápido. Comete infracción a las disposiciones de esta ley el que a sabiendas o debiendo saberlo y a través de cualquier tipo de mensaje publicitario induce error o engaño respecto de a. los componentes del producto y el porcentaje en que concurren, b. la idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y que haya sido atribuido en forma explícita por el anunciante, c. las características relevantes del bien o servicio destacadas por el anunciante o que deban ser proporcionadas de acuerdo a las normas de información comercial, d. el precio del bien o la tarifa del servicio, su forma de pago y el costo del crédito, en su caso en conformidad a normas vigentes, e. las condiciones en que opera garantía, y f. su condición de no producir daño al medio ambiente, a la calidad de vida y de ser reciclable o reutilizable. Ahora recuerden nuestros enunciados publicitarios. Ven y desde tu departamento toca las nubes. Aire más puro para ti y para tu familia. 200 metros cuadrados de parque para tus hijos y felicidad garantizada para tu familia. De alguna manera, si lo piensan, todos ellos, todas estas características, todos estos enunciados se refieren a lo que pretenden ser características del bien o servicio destacadas por el enunciante. Te permite tocar las nubes, te provee de aire puro o te entrega 200 metros cuadrados de parque para tus hijos. Sin embargo, y este creo que es mi principal punto hasta ahora, lo relevante cuando uno piensa el artículo 28 no es únicamente sobre qué recae la información, sino más bien las inferencias que razonablemente autoriza hacer esa información. Si no me equivoco, lo realmente importante no es la lista del artículo 28. Las listas números clausus como esa, en casos como este, suelen ser particularmente inadecuadas. Y el 28 no es una excepción a esta. Lo importante, en cambio, es el inciso primero del precepto. Y permítanme recordárselos. Comete infracción a las disposiciones de la ley el que a sabiendas o debiendo saberla y a través de cualquier tipo de mensaje publicitario induce a error o engaño respecto de lo que ya las ley, ¿no? Entonces nuestra pregunta es si ustedes mantienen en la cabeza estos enunciados publicitarios que les dije, es si normativamente, esos enunciados publicitarios pueden inducir a error o engaño. Y entonces creo que desde ya podemos descartar la parte del mensaje publicitario que garantiza la felicidad. Entre otras cosas, porque para usar una expresión de Gailey, la publicidad es uno de estos conceptos esencialmente discutibles, ¿no? ¿Cómo podría garantizarse algo como eso? Y más importante, ¿cómo alguien podría creer sensatamente que el vendedor de un departamento le va a garantizar la felicidad? Pero piensen ustedes ahora qué pasa con tocar las nubes y el aire puro. Y esta es una pregunta interesante porque fácticamente sí que se pueden tocar las nubes. En eso no hay ningún problema, ¿no? Basta estar suficientemente alto, nada más, y que haya nubes, por supuesto. Y lo que quisiera pensar con ustedes es que suele afirmarse que la información publicitaria debe ser veraz. Pero con toda seguridad el test de la integración publicitaria en que estamos pensando no corresponde exactamente a determinar la veracidad de los enunciados publicitarios como correspondencia entre el enunciado y su realidad. Y la razón de esto es que, como ustedes pueden imaginar, el lenguaje no siempre se emplea en una forma en que aspire a describir fielmente la realidad, sino también metafóricamente, ¿no? El caso de Red Bull te pone alas para volar es evidente, o eso pone un tigre en tu motor es completamente evidente, ¿no? Son palmariamente falsos como descripciones de la realidad. Pero nadie diría, por ejemplo, que eso es publicidad engañosa. Y nadie lo diría porque el uso metafórico del lenguaje es distinguible como tal. Así que, en fin, creo que eso lo podemos dejar de lado. ¿Qué pasa ahora con el aire más puro? Y allí me parece a mí que las cosas no son tan claras como lo anterior. Porque, buenas a primera, el uso del lenguaje en ese caso no aparece como evidentemente metafórico. Y por otra parte, supongamos que estuviésemos en Santiago, bueno, la contaminación es un tema extremadamente importante, ¿no? Pero sin embargo, creo, ya me dicen ustedes qué les parece, que el problema con el aire más puro es, digámoslo así, relacional. O sea, se trata de un tipo de expresión que requiere relacionarla con algo. Porque cuando me dicen el aire más puro, bueno, pero más puro que qué, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es posible compararlo sin que sepa con qué lo tengo que comparar. De manera que quizás la inferencia más razonable que podríamos hacer de este enunciado lingüístico es que el proyecto inmobiliario se sitúa en una zona geográfica que al menos no está dentro de las más contaminadas de la capital. Quizás allí podría haber algo, ¿no? Y nos queda el caso del parque infantil. Y yo diría que en esta diferencia de los otros no hay un uso metafórico del lenguaje, ni leve ni intenso, sino que hay más bien algo que es interesante y que voy a denominar una media verdad. Es decir, un enunciado lingüístico que oculta tanto como lo que revela. Una media verdad es si alguien le pregunta
¿estás casado? Y ustedes responden no, pero lo cierto es que viven con una persona hace 14 años. ¿Bien? Desde luego es verdad, pero oculta justo lo que había que revelar, ¿no es cierto? Como sea que fuere. La expresión parque infantil, fíjense ustedes, puede en ciertos contextos llegar a cubrir un espacio como el que les describí, estos 200 metros de maicillo con un pozo de arena y un pequeño repelente plástico. Pero imaginen conmigo que se trata de un proyecto inmobiliario de lujo. Yo creo que en ese caso estaríamos de acuerdo en que la expresión parque infantil induce error, aunque en algún sentido posible sea cierto que hay algo que bajo ciertas condiciones podría denominarse como parque infantil, pero no allí. Una media verdad es una mentira. ¿Qué tenemos hasta acá entonces respecto a la integración publicitaria en la Ley General de Urbanismo y Construcción? La respuesta es que al menos tenemos un primer requisito, creo yo, para saber cuándo se integra. Y ese primer requisito es que aquello que la ley denomina condiciones de la publicidad puede inducir a error o engaño respecto a cuestiones que en general resultarían relevantes para quien adquiere un inmueble de esas características. Y ese es el primer requisito. ¿Cuál sería el segundo requisito? Yo creo que es uno más concreto, y ya no se trata de que en general la información pueda provocar una confianza razonable en personas, sino que se trata de que en el caso de quien reclama la integración publicitaria, la información haya sido relevante para él o para ella. Y permítanme ponerles un ejemplo. Supongamos que la publicidad es sobre la superficie útil del departamento. Y en ese caso no tenemos ninguna duda al abrigo del artículo 18, que se entiende incorporada, ¿no es verdad? Pero probablemente sea menos ilogístico. Y eso es lo que quiero pensar con ustedes. Probablemente haya discontinuidad entre afirmar que es una condición de la publicidad y que se integra. Y el espacio que queda entre una cosa y otra es el segundo requisito que quiero considerar. Fíjense conmigo un ejemplo. Imaginen que la persona compra el departamento y luego se entera de que tiene una superficie menor. Hay una sentencia de la Suprema que dice que en ese caso la publicidad se integra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero imaginen que en nuestro caso, esa persona que compró confiesa en juicio que nunca vio la publicidad. Entonces se integra, no es tan evidente, ¿no es verdad? O consideren el ejemplo de una persona a la que antes de comprar se le informa verbalmente que el departamento no tiene la superficie que aparecía en la publicidad. Entonces vamos a aceptar luego que esa persona alegue la integración de la publicidad y por lo tanto incumplimiento del contrato. Y yo diría que ahí no tenemos ninguna duda de que no lo vamos a aceptar. Y yo creo que no tenemos ninguna duda porque lo que hace la integración publicitaria, lo que pretende hacer, si lo piensan conmigo, es tutelar la confianza que suscitan las declaraciones públicas. Pero si usted sabe que la declaración pública es errónea, entonces la pregunta sería, ¿cuál es la confianza que vamos a tutelar? O si usted no conoció la declaración publicitaria, entonces ¿cómo podía confiar en algo que desconocía? ¿Me entienden? De manera que tenemos hasta este momento, y ya no queda mucho, dos requisitos que han de satisfacerse que yo creo que podemos aceptar con cierta paz. El primero, que el mensaje publicitario haya suscitado esta confianza razonable que les dije. Y el segundo, es que esa confianza haya sido determinante para explicar la decisión de esa persona de contratar. ¿Bien? Resta, para terminar, un tercer requisito. Y fíjense ustedes que, como les dije al comienzo, como en cualquier manifestación del problema de la ignorancia, el que tenemos con la integración publicitaria involucra la decisión de a quién le vamos a asignar el riesgo. Si no anulamos el contrato, si no le damos ningún remedio, el riesgo lo padece quien fue engañado por la publicidad. Si en cambio le damos algún remedio, por ejemplo, le permitimos resolver el contrato, entonces no cabe duda, el riesgo lo soporta la otra parte. ¿Bien? Pero uno de los dos se va a distribuir. Esta bipolaridad de la que hablaba Enrique hace un rato, que es propia de la responsabilidad contractual, también se manifiesta aquí. O uno u otro. Y esa es nuestra decisión, ¿no? Nuestra decisión es a quién se la asignamos y por qué se la asignamos. Y tenemos dos requisitos ya que nos permiten saber a quién se la asignamos y por qué. Hasta el momento, diría yo, que afirmaríamos que en general vamos a afirmarla, en la medida que haya suscitado confianza razonable, le vamos a asignar el riesgo de la ignorancia producida por información defectuosa en la publicidad al vendedor, en la ejecución. Pero yo creo que hay una tercera cuestión todavía. Yo diría que el tercer requisito tendrá que ser, y esto es evidente, que la provocación de la confianza le sea imputable al vendedor. ¿Bien? Y déjenme mostrarles esto. La idea que quisiera presentarles es que únicamente le va a ser imputable al vendedor si la producción de la publicidad está dentro de su esfera de control. ¿Bien? Precisar cuál sea exactamente esa esfera de control, bueno, involucra desde luego cuestiones fácticas que son demasiado particulares como para que intentemos generalizarlas en fórmula. Yo creo que eso es algo que no tiene sentido.
la esfera de control cambia según las circunstancias. Pero yo creo que hay un par de puntos normativos que puede ser útil subrayar. En primer lugar, no cabe duda que si el mismo vendedor produce la publicidad, bueno, evidentemente está dentro de su esfera de control. O sea, yo creo que esto es tan trivialmente obvio que no vale la pena insistir. En segundo lugar, ¿qué pasa si contrata a un anunciante y este se equivoca pese a que se le envió la información correcta? ¿Sigue estando dentro de su esfera de control? Y lo que yo diría, aunque esto puede ser discutible, es que sí. Y lo que yo diría es que sí, porque él lo eligió, ¿no es verdad? Él introdujo el riesgo. Aunque acepto que esto sea un poco más discutible que lo anterior, ¿no? Y en fin, lo tercero, si el aviso publicitario se produce sin ninguna relación con el vendedor, imaginemos que hay un club de golf al lado, y ese club de golf, porque le interesa que esto se llene rápido, realiza cierta publicidad, bueno, es completamente evidente que si está radicalmente fuera de su esfera de control, carece de imputabilidad subjetiva, y por lo mismo no lo podemos responsabilizar. Entonces déjenme concluir para no fatigarlas innecesariamente. ¿Cuáles son los requisitos de la integración publicitaria, ¿no? Sabemos cuál es nuestro problema. Nuestro problema es asignar el riesgo de la ignorancia. Y el objeto de esta ponencia es pensar cuáles son los criterios que nos permitan responder a la pregunta acerca de cómo decidir quién debe soportar el riesgo de la ignorancia. Y ahora creo lo sabemos y son tres. En primer lugar, un mensaje publicitario en el que se pueda confiar razonablemente. En segundo lugar, que una persona haya confiado en ese mensaje y que esa confianza explique de manera relevante su decisión de contratar. Y en tercer lugar, que ese mensaje publicitario resulte subjetivamente imputable a la parte del contrato contra quien se está integrando la publicidad. Y esos son, ¿no es verdad? Y una vez que eso sucede, lo último que tenemos que preguntarnos es cuáles son las consecuencias jurídicas de esto. Pero ya pasaron los 20 minutos y puede ser para las próximas jornadas, ¿no? Gracias. Bueno, le damos las gracias a los profesores. Los que quieran tener sobre la ponencia que hizo la profesora, pueden con Lorena Lemunao dejar sus correos electrónicos para que pueda, atendido el tiempo, no alcanzó a pasar todo lo que ella pretendía. Exacto. Así que pueden dejar el correo electrónico con doña Lorena Lemunao y se le hará la remisión pertinente. Comenzamos con las rondas de preguntas, levantando la mano. ¿Preguntas? Para la colega Brunetti, respecto de un concepto que expuso respecto de la interferencia en el proyecto de vida, respecto un poco también con las cargas dinámicas, ¿quién lo prueba? ¿Cuál es el estándar de esa prueba? Y ¿a qué factores se analiza para determinar su procedencia o no? Respecto a factores de índole subjetivo de la víctima o cuestiones de orden general o las expectativas que esa persona tiene respecto de la pareja. No sé, ¿cómo lo podemos conceptualizar un poco más? Sí, el daño al proyecto de vida está regulado en la parte de la responsabilidad civil. No es apropiado al derecho de familia, pero no apropiado por el derecho de familia, pero no se registran casos en ningún fuero hasta el momento. Sí hay casos que tienen que ver con el proyecto de vida en el ámbito de las relaciones de familia, no específicamente daños. Pero nosotros en familia hablamos mucho del proyecto de vida, incluso como un derecho que se tutela en cierta forma, incluso, mayormente respecto de los niños. Ahora, en lo que a daño respecta, entiendo que es la reparación del daño es no patrimonial. El factor de atribución requiere un factor de atribución subjetivo. Respecto a la prueba, obviamente rige el principio de cargas probatorias dinámicas, no solamente por la normativa de responsabilidad civil, sino por la normativa del proceso de familia. En cuanto, esto viene bien a colación
por un tema que no llegué a tratar, que son las cuestiones de competencia. ¿Quién resuelve en materia de daños en las cuestiones de relaciones de familia? No hay una norma específica, pero entendemos que si la acción de familia viene conexa con una acción de daños y perjuicios, o sea, hay una acción de daño del derecho de familia, la acción se interpone en los tribunales de familia. Pero si es una acción autónoma de daño, va a ser tratada en mi ciudad, en los tribunales de responsabilidad extracontractual, se llaman así, ahora se llaman de daños, o en los juzgados civiles. Y esto es importante porque va a variar la aplicación del principio de carga de la prueba según sea en un ámbito, en un fuero o en otro. Porque en el proceso de familia siempre rige la carga dinámica de la prueba. En cambio, en el ámbito de los juzgados civiles, que aplican la responsabilidad civil básicamente, no tienen proceso de familia. Entonces van a tener que aplicar el 1735, que exige que el juez de antemano avise a las partes. ¿Me quedó algo más? ¿Cómo es? No tenemos un estándar. Los casos que se idean son a partir de la doctrina, porque no tenemos todavía casos planteados de la jurisprudencia, donde se haya hecho el resarcimiento de daños al proyecto de vida. Pero sí puede suceder en una relación de pareja cuando la persona, los casos que se idean en la doctrina, ¿no? Cuando la persona tenía como un proyecto de vida, valga la redundancia, con esta pareja determinada a un tipo de vida a realizar. Es muy finito, es muy difícil, pero en materia de familia se da bastante el tema del proyecto de vida. Siempre que hay una ruptura de un matrimonio, una ruptura de una convivencia, hay una situación de quiebre de ese proyecto de vida. Si yo me caso o me uno con la otra persona es para tener una vida en principio pacífica y feliz. Si esa persona recurre a la violencia todos los días de mi vida, puede haber incluso ahí también un daño al proyecto de vida. Es dificilísimo probarlo. ¿Qué puede haber? ¿Cuál puede ser el resultado? Un daño psicológico, que sería como daño moral, ¿sí? Que dicho sea de paso, el código también habla del daño psíquico y lo distingue, el daño físico, el daño psíquico distinguido del daño moral. En el daño psicológico, que es el que más vemos en el campo del derecho de familia, y que poder determinar que esa enfermedad, que ese padecimiento psicológico es producto del maltrato, en los casos de violencia, o es producto de la ruptura de esta pareja, de este matrimonio o convivencia. Es muy finito. Y lo importante es que está en la parte de responsabilidad civil, no en la parte de familia. Está previsto en responsabilidad civil. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. ¿Sí? Bueno, no habiendo más preguntas, damos por concluida esta sesión de las cuartas jornadas judiciales de Derecho Civil. Mañana nos juntamos a las 9:15 de la mañana y 9:15 de la mañana para que por favor sean puntuales y le damos un aplauso realmente a los profesores y muchísimas gracias por la asistencia.